Yo recuerdo cuando tú estabas con John, mi amigo, ¿no? Sí, bueno, Cherete no trabajaba contigo, pues llegó, ¿no? Llegó a una fotito, hicimos, ¿sí o no? En full ritmo salió. sí, bueno, ahora seguimos trabajando con... A ver, ¿qué pasa, Cherete? Dice, famoso Cherete, ¿no? ¿Qué tal, maestro? Un saludo para full ritmo. ¿Qué tal, amigo Juliacito? Una alegría poder encontrarnos aquí y, como dice, siempre aprender más de usted. Y hoy pues, acá con Claísa nuevamente en este año. Estamos a punto de renovar contrato por un año más. ¿Ya cuánto tiempo estás trabajando con...? Un año exacto. vamos y estamos ahí, como dice, en las conversaciones a punto de renovar por un año más, ¿no? Ya, pero no solamente Cherete lo veo como animador, ¿no? Un poco de asesor, que te acompaña en las grabaciones, coordinando muchas cosas, ¿no? Porque Sí. él coordinó la reunión con la prensa acá hoy día, ¿no? Bueno, sí, la verdad, Shere es una Puede ser tu persona... brazo derecho, ¿no? Algo así. Claro, también le considero mucho y bueno, también ya con él trabajamos ya un año. Aprovecho con el bolo, maestro. Y bueno, siempre está ahí apoyando y todo eso y bueno. Claro, y él tiene experiencia, también ha estado Sí, con varios también. artistas, ¿no? Sí, también. ¿Y cómo ves a Clarisa como jefa, como una amiga, como una hermana, ¿no? Ahí, como dicen, el tiempo que estamos compartiendo el trabajo, más allá del trabajo, la amistad fuera de los Eso es lo importante, ¿no? Como ves, ahí, como dice, tratando de apoyarla en lo que uno quizás, lo poco que sabemos, ahí compartiendo y qué mejor, ¿no? Hoy acá en el estudio, en las manos de Vidal Guamaní, un gran compositor, un gran ejecutor del requinto, como dice, hace fluir su inteligencia y pues ahí estamos nosotros. La guitarra también de Vidal, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Claro. Servicio completo. Y ahí estamos nosotros también un poco para complementar eso, quizás acá con Claísa, ¿no? Se vienen novedades con Claísa, se vienen primicias y esperando que a la gente le guste y ustedes también, chicos, chicas, apoyen siempre. Que quizás por ahí... Hay un club de fans, pues, acá en Lima, que es fuerte, ¿no? Sí, también las chicas del club de fans que está liderado por Nicole. Nicole Sánchez. La chinita de tu amor, dice. Las estrellas de Clarisa Narciso, la verdad son chicas muy bellas. La verdad es el club de fans más fuerte que tengo aquí en Lima. Ellas están en todos. La verdad, yo no sé ni cómo, pero ya creo que tienen su casaca también con Clarisa. Claro, sí. No, la verdad, muy agradecida de Nicole, Bella, y también Cris Bazán, mi hermosa. Bueno, gracias a todas las chicas. Nada, y así a la gente del sur también, otros amigos allá en Tacna, la gente de Juliaca, Puno. Muy pronto estamos por allá con Clarisa Narciso, como vuelvo a decir, esperando el apoyo, el respaldo de la gente del sur, no solo del sur, sino también nos vamos para la gente de Huancayo, Huancavelica, ¿no? Porque actualmente nuestros trabajos están siendo en Ancash, Huánuco, Huamachuco y La Libertad, ¿no? Y son los más fijos. Sí, claro. Pero ya la música, ya, como dices, vas a salir a promocionar, ¿no? Vas a ir. Claro, ahora tenemos que trabajar para que esta nueva producción abarque lo que es el sur, lo que es el centro. Poco a poco, pues, ¿no? Hay que echar raíces, ¿no? Porque también rápido también se va rápido, ¿no? Como bien dice por ahí, el que crece rápido, también rápido. Claro, entonces, pues es mejor así. Siempre, ¿no? Le digo yo a Claísa, no te preocupes, tranquila, de a poco. Como dice, paso a paso las cosas se van a dar. Si es para ti, va a ser para ti. Y el Perú es grande, ¿no? Claro. Como dice la lluvia, cuando llueve, cae a todos. A todos. Entonces, hay que ir de a poco, ¿no? Nada, Juliancito, agradecido por la entrevista y nada, desearte, Claísa, todos los éxitos. Como reitero, estamos en conversaciones para renovar, a ver si como jefe de prensa o como animador, ¿no? Animador y coordinador a la vez, pues. Claro, tampoco no te aproveches, compadre.